vamos a explorar un token del que se está hablando mucho en los últimos días y como puede dar un por 100, un por 500, un por 1000, también puede ir a cero. Vamos a hablar de BlockDAC, entonces comencemos. Un cordial saludo desde marketsytrading.com. Soy Daniel Herrera y vamos a explorar a BlockDAC, un proyecto que al lado de Polkadot son parte de mis consentidas. Pero bueno, vamos a hablar un poco de la diferencia entre una blockchain tradicional y un BlockDAC. El BlockDAC es una estructura de datos innovadora que se distingue por su diferencia con la cadena de bloques tradicional. Mientras que esta última sigue una secuencia lineal, el BlockDAC permite que múltiples bloques se conecten entre sí. Esta peculiaridad responde al desafío del trilema de la blockchain, que busca equilibrar la escalabilidad, la seguridad y la descentralización de una red blockchain. Además, BlockDAC utiliza un algoritmo de consenso basado en la prueba de trabajo, similar al de la blockchain, pero permite que varios mineros generen bloques simultáneamente sin competir directamente entre sí. Esto fomenta la inclusión y fortalece la resistencia de la red ante posibles ataques. Un resumen, la BlockDAC ofrece una alternativa interesante para abordar los desafíos del trilema de la blockchain, mejorando la eficiencia y la seguridad en las redes blockchain mediante conexiones flexibles entre bloques y un algoritmo de consenso participativo. Miren, blockchain tradicional. Una blockchain es una tecnología consolidada ya a lo largo del tiempo, ¿cierto? Que consiste en bloques que almacenan datos, creando así una cadena de bloques. Utiliza el mecanismo de consenso de prueba de trabajo o prueba de participación. Y los bloques son permanentes una vez que se han minado. La regla de la cadena más larga decide qué bloque se añade a la cadena. En contraste, una BlockDAC combina la velocidad de las transacciones de un DAC con la seguridad de un blockchain. Oye, despacio, cerebrito. Los bloques de un BlockDAC se refiere a múltiples procesadores en lugar de enlazarse linealmente, lo que permite una mayor velocidad y escalabilidad. Sin embargo, para que funcione correctamente, necesita un protocolo de ordenamiento adecuado, como Spectre o Ghost. Es perfecto. El potencial de la BlockDAC radica en su capacidad para procesar transacciones rápidas y eficientes, así como para proporcionar un alto nivel de seguridad. Eso podría allanar el camino hacia una nueva era de aplicaciones descentralizadas y sistemas financieros más eficientes. A medida que más proyectos exploren esta tecnología, es emocionante imaginar las posibilidades que podrían surgir y cómo podrían transformar nuestra interacción con las criptomonedas y la tecnología blockchain del futuro. Escuchen que aquí hay una parte interesante. Si bien ambas tecnologías son distintas, cada una tiene fortalezas y debilidades, ¿cierto? La cuestión aquí es, ¿son enemigos o son complementos? Lo leo en comentarios. Miren, BlockDAC es una solución para abordar desafíos como escalabilidad, latencia que enfrentan las redes blockchain tradicionales, mientras que otros argumentan que pueden coexistir, ya que BlockDAC se basa en principios de blockchain y utiliza consenso para validar transacciones. Me gusta. Aquí que es importante es tener en cuenta que BlockDAC aún se enfrenta a muchos desafíos significativos, como la seguridad, la complejidad y la interoperabilidad. A pesar de esos desafíos, BlockDAC representa una innovación y resulta ser una muy buena oportunidad para analizarlo. Mi opinión, BlockDAC ofrece una solución alternativa y prometedora para lograr un equilibrio entre estos elementos críticos de la tecnología blockchain. Lo leo en comentarios, ¿qué piensan de BlockDAC? Por ahí está el QR en donde los lleva a su preventa. Y bueno, ya como les dije, lo leo en comentarios y hasta la próxima. Bye bye.